Buenos días, feliz domingo. Una vez al año la Iglesia reflexiona sobre el misterio de Dios. Bueno, estamos todos los días involucrados en ese misterio, porque es el misterio central, la afirmación, la confesión central de la fe cristiana. Pero una vez al año reflexionamos sobre qué significa eso. Bien, yo le he dado muchas vueltas y muchas veces pues lo he explicado, pero siempre veo que nuestros lenguajes pues evidentemente son infinitamente ineficaces para explicar toda la profundidad de lo que hoy celebramos. Bueno, voy a intentar transmitiros algo que he reflexionado estos días para comunicaros hoy y en fin, me hice la pregunta, ¿es que de Dios solo se puede hablar como siempre? Dios, un solo Dios, tres personas, un solo Dios, como si fueran tres en uno, uno en tres, un lío de esos. Como si a ratos fuera Padre, a ratos Hijo, a ratos Espíritu Santo, o se puede hablar de otra manera. Bueno, lo primero que quiero decir es que la palabra Dios es un problema, porque la mayor parte de la gente piensa que es un nombre, no. Es un adjetivo, es un símbolo. ¿Qué hay detrás de esa palabra? Esa palabra significa luz, significa iluminación. Entonces, en nuestra lengua nos referimos a aquel que experimentamos como luz, aquel que experimentamos como trascendente, aquel que experimentamos como el que a quien debemos culto y reconocimiento como creador, como padre, como salvador, como santificador. Muy bien. Jesucristo es Dios con nosotros, y precisamente porque Dios se ha hecho carne, porque Jesucristo ha estado en medio de nosotros, Él nos explicó en qué consiste eso que llamamos Dios. Detrás de esa palabra, ¿qué hay? Bueno, pues detrás de esa palabra hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo, y solo lo hemos sabido por Él. Si Jesús no hubiera venido, si Jesús no se hubiera encarnado, nunca nos hubiéramos quedado con la idea de Dios, que la hemos fabricado nosotros, pero no hubiéramos conocido realmente quién es Él. Bien, ¿quién es Él? Mejor dicho, ¿cómo es Él? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo lo miro como una familia, es decir, la palabra Dios es una familiaridad. Un padre que tiene un hijo y un padre que se aman. Pero en ellos les pasa lo siguiente, que el padre se vuelca y se da totalmente al hijo, que el hijo se vuelca y se da totalmente al padre. Y ese darse y volcarse es la palabra amor. Pero la palabra amor en castellano es muy limitada. Si vamos al griego, agape es donación. La donación, la absoluta entrega de uno en otro, la absoluta participación por donación del ser del uno en el otro. Por eso son uno y no tres. Esa familiaridad, esa realidad familiar que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa realidad de amor unificada por una donación absoluta y total, a esto nosotros lo percibimos, lo significamos, lo calificamos con la palabra Dios, porque nos ama, porque ha trascendido ese amor, porque nos ha mostrado su ser. Muy bien, Dios ama y es una familia, y justamente porque en esa familia hay amor, hay también hijos, no solamente el Hijo, y no solamente el Espíritu Santo, no solamente el Padre, también nosotros. Nosotros, los hombres y mujeres, los seres humanos, somos el fruto del amor de Dios, de esa familia, el fruto del ser de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que existe para que nosotros tengamos sentido, para que nosotros tengamos vida. Y nuestra meta, nuestra confianza, nuestra mirada ha de centrarse en Dios para poder comprendernos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues algo que ya los antiguos reconocían, Santo Tomás, San Agustín y compañía. Si no tenemos una buena noción de Dios, no sabremos quiénes somos. Si no tenemos una visión clara de que somos personas creadas y por tanto que estamos en una relación trascendente, es decir, que supera todos los límites
con aquel que nos ha amado hasta el hecho de compartir su ser y su vida con nosotros, no entenderemos quiénes somos. La pregunta del Salmo de hoy: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pues nosotros somos fruto del amor, fruto del inmenso y eterno amor de ese que es familia y que identificamos con la palabra Dios. El Padre no tuvo la voluntad de crearnos, nos hizo a semejanza del Hijo, no a semejanza de Adán. Adán fue uno creado, igual que nosotros. El modelo fue el Hijo. Y justamente es el Espíritu Santo quien nos dota de la capacidad de participar del ser de Dios y quien nos mueve desde dentro para que nuestra historia sea una historia de amor, una historia de agape, una historia de donación. Dios se nos da, Padre, Hijo y Espíritu Santo se nos dan para que nosotros tengamos vida en abundancia. Jesucristo lo dice 1000 veces en el Evangelio. Él da su vida por nosotros y para nosotros. Él entrega su vida para que nosotros tengamos vida. Dice San Irineo, un padre del siglo II, que Dios se hizo carne para acostumbrar al hombre a participar del ser de Dios. Dios mismo participa de nuestro ser por la encarnación y por el efecto del Espíritu Santo, por la voluntad del Padre, por la acción del Hijo, resulta que nosotros participamos del ser de Dios. El día del bautismo, queridos hermanos, se cumple eso que Dios quiere, que estemos en Él, que participemos de su propio ser. Comienza una historia de resurrección, comienza una historia de salvación, de manera que todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y toda la humanidad, hombres y mujeres de cualquier pelaje, también están llamados a ser hijos de Dios. Claro, todo esto nos lleva a una conclusión, bueno, lleva a muchas, pero entre otras con la que está cayendo, es que cuando tenemos una correcta noción de Dios, tenemos una correcta noción de nosotros mismos. Claro, ¿por qué los cristianos no podemos ceder ante las violencias? ¿Por qué los cristianos no podemos justificar alegremente las guerras? ¿Por qué los cristianos no podemos quedarnos tan panchos frente a las corrupciones y las manipulaciones? Justamente porque estamos revestidos de la condición de hijos de Dios, bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enviados a anunciar a todo hombre y mujer que esto es patrimonio de todo hombre y mujer, si lo quieren. Cuando no hay noción de Dios, no nos entendemos a nosotros mismos. Tú y yo no hemos creado el mundo, tú y yo no sabemos, no decidimos nacer, y tampoco tenemos muy claro qué va a pasar con nuestra vida de aquí a mañana y de aquí a 20 años. No sabemos qué pasa después de esa frontera que llamamos la muerte. No lo sabemos, sí que lo sabemos, porque justamente es Dios quien nos lo ha comunicado. Él se ha hecho carne, el Padre se ha manifestado en su Hijo, el Hijo ha manifestado al Padre y el Espíritu Santo ha manifestado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros y nos lanzan a una vida eterna, una vida plena, una vida en Dios. Nuestro futuro no es tener coches, nuestro futuro no es tener dinero, y por eso cuando no hay noción de Dios nos dedicamos a robar, nos dedicamos a matar, nos dedicamos a extorsionarnos los unos a los otros, nos dedicamos a fastidiarnos los unos a los otros hablando en plata, y sin embargo ese no es el modelo del ser humano. El modelo del ser humano es Jesucristo, y el modelo del ser humano es Jesucristo quiere decir que en Jesús se muestra el Padre, en Jesús se da el Espíritu Santo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos transforman, nos transfiguran en criaturas nuevas porque hacen de nosotros parte de su propio ser. ¿Qué significa eso? Que como cristianos no tenemos más remedio que amarnos los unos a los otros con el amor con que Dios nos ama, y descubrir que incluso aquella persona que nosotros tachamos de mala, Dios la ama. Aquella persona que está alejada de toda verdad y todo bien, también para ella hay una palabra de salvación. Tendrá que acogerla y tendrá que transformar su vida de acuerdo a esa palabra de salvación. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar, para machacar, para matar, para generar guerras, sino justamente para impulsar algo que ya el Papa Francisco dijo con mucha claridad, la fraternidad universal, que no es una cosa ideológica. No es una cosa de que pensemos lo mismo, ¿no? Es la cosa de que tú y yo
con tus lagunas, tus mediocridades, incluso con tus pecados, y yo con los míos. Somos hijos de Dios porque estamos bautizados. Dios nos ama con un amor eterno, con su mismo amor, de manera que desde el día del bautismo en mí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo habito en él. Y esta es una inmensa responsabilidad, porque es una inmensa gracia regalada, porque Dios nos lo ha regalado. Dios se ha volcado todo en nosotros. El Padre se ha volcado en mí y ha generado al Hijo en mí. El Hijo se vuelca en el Padre desde mí y ese amor mutuo en el cual yo estoy involucrado es el Espíritu Santo. Voy a decirlo así de una forma un poco bruta, pero para que me entendáis. Dios y yo somos uno. Tú y Dios sois uno. Tú y yo somos uno porque Dios es uno en ti y en mí. ¿Qué es lo que nos debemos los unos a los otros? Desde esta perspectiva, amor. Y no se trata de cariñines, no se trata de un amor de amistad, que hay varias palabras que lo explican en griego, sino de un amor de donación. ¿Para qué? Para ser, para vivir, para entrar en una dinámica de vida eterna. Este es el meollo de la fe cristiana. No sé si me he explicado mucho, pero bueno, espero que al menos os abráis a la contemplación de ese gran acontecimiento que nosotros ciframos con una palabra, Dios, pero que en realidad es un Padre que vuelca toda su vida en el Hijo. Un Hijo que vuelca toda su vida en el Padre, y ese acontecimiento de amor que es el Espíritu Santo tiene un eco, que somos tú y yo, hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a ser con Jesucristo hijos del Padre. Y que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo.